principio estoy presentándoles acá, ¿no? Unas barras de jabón, donde, como les digo, el Ola es el más blandito, entonces vale la pena trabajarlo, es más blando. A veces cuando uno trabaja en un jabón muy seco, desportilla y nos falla, entonces vamos a empezar a preparar bloques primero. Nuestro jabón con la finalidad de que tenga una regularidad para los cubos. Vamos a quitar todos los márgenes de nuestro jabón. No hay necesidad de que lleguen hasta el canal y lo vuelvan planito, chicos, porque si lo vuelven bien planito van a perder mucha superficie. Solamente alisar un poquitito. Ahí. No estoy llegando hasta el hueco, ¿sí? Sino poco a poco. Hasta ahí nomás, no hay problema. Porque si no se vuelve muy delgadito nuestros jabones. Y de todas las caras van a ir quitando esos lugares. Entonces si nosotros nos fijamos acá, ¿no? Entonces también vamos a eliminar de estas caras. Vamos a eliminar de donde está la marca del jabón, pero vamos a ir haciendo ese desgaste. Entonces, ustedes van a alisar su jabón sin llegar cabalito hasta este hueco, porque si no se vuelve muy delgado. Eso tienen que tomarlo muy en cuenta. Una vez que, fíjense, ya se ha hecho esa regularidad del jabón, miren, acá queda todavía un poco de canal, no hay problema. Acá se nota un poquitito también las letras, ¿sí? Porque si quitamos mucho, la verdad no van a alcanzar ni para los dientes. Ahora, fíjense, acá vamos a empezar el tallado del canino. Entonces, no hay una dimensión de bloque, o sea, cuánto tiene que medir el bloque. Lo ideal es, ustedes recortan su dibujito, el papelito, y van a colocar y van a colar con agüita acá en el jabón. Entonces, generalmente en una barra así de jabón, cuelan el canino, cortan, como van a ver ahorita, cuelan el primer molar superior y el primer molar inferior. O sea, en una barra les entran 3 dientes. El canino, el primer molar superior y el primer molar inferior. En otra barra de jabón les va a ingresar el central, por ejemplo, y el segundo molar superior, porque es un poco más ancho. Y en otra barra ya les sale para el segundo molar inferior. Con 3 barras de jabón les alcanza tranquilamente para el tallado. Entonces vamos a empezar a ver. Muy bien. Una vez que ya hemos alisado entonces nuestro bloque, ¿no? No hay necesidad de que se pierdan completamente lo que son las líneas, porque si no vamos a perder mucha dimensión de nuestro jabón. Acá yo ya tengo cortado los moldes que se les ha mandado en la plataforma. Este molde de acá, el que ustedes están observando, es de la cara vestibular de la pieza. En este caso vamos a empezar con un canino. Y esta es una cara proximal, ¿no? Sea mesial o distal del canino. Lo que vamos a hacer es pegar con un poco de agua. Vamos a mojar nuestro jabón y vamos a pegar. Sobre todo nos interesa la porción coronaria. No importa si nos falta, como ustedes están aquí observando, la porción radicular, porque lo que tenemos que aprender es la anatomía de la porción coronaria. Entonces pegamos ahí en nuestro jabón nuestra cara vestibular. ¿Qué voy a realizar? Voy a hacer un corte, más o menos calculando. Ahí, calculando más o menos en ese sector, ¿cuál va a ser la dimensión de corte de mi jabón? Entonces vamos a empezar a cortar con mucho cuidado, paralelizando siempre, para no perder nuestras estructuras. Ahí. Y ahí, como ustedes pueden. Ahora, una forma de hacer el corte
sin necesidad de cuchillo y que el corte salga mejor, porque a veces cuando estamos cortando con el cuchillo, muchachos, se hace como una burbuja o se desportilla en uno de los sectores del jabón. Y eso a veces nos quita la posibilidad de hacer bien bonito el desgaste o ya nos quita jabón. Entonces pueden cortar también con cuerda de guitarra o con hilo de caña de pescar, que eso corta bien finito. Ahora, si no tienen, bueno, pues hacemos con el cuchillo, pero con calmita. Por eso el jabón que sea fresco, no que sea un jabón seco, para que no se desportille. Observar, ¿no? Entonces, estamos ahí paralelizando todas nuestras caras de nuestro jabón. Y yo voy a empezar a realizar el corte con mucho cuidado de este sector. Una vez que ustedes cortan, ¿qué es lo que van a realizar? Hecho el corte, van a empezar a desgastar todo el jabón hasta llegar cabalito al dibujito. Entonces, cortado el bloque, empiezan a desgastar hasta dejar cabal hasta el dibujo. Algunos prefieren dejar unos milímetros, pero siempre respetando la forma. Yo personalmente prefiero tallar hasta cabalito el dibujo, cosa de que me va a quedar así. Entonces ya voy a tener mi bloque ahí, con el perfil de vestibular. Y es importante que ingresen con toda la forma, o sea, las vertientes, la constricción a nivel cervical. Las piezas de leche tienen una gran constricción en el cuello, son bien angostitas. Y cuando ustedes hacen el desgaste cabalito hasta el papel, les da el chance de ya tener de por sí la forma de la corona viendo por vestibular y palatino, ¿no? Entonces acá yo ya hice el desgaste del jabón cabal hasta el papel. Entonces, una vez que ya tenemos, ¿no?, el perfil de nuestra pieza, ahora he colado lo que es la cara proximal al centro. Ahora, como tenemos en nuestro dibujo, ¿no? Acá, por ejemplo, ahorita estamos tallando este canino, ¿no? Entonces, esta es la cara vestibular. ¿Cómo saber dónde va este papel? Si va mesialo distal, ¿sí? Y esta cara sabemos que es vestibular y esta cara es palatina. Entonces, he recortado, ¿sí?, nuestro dibujito de proximal y he hecho coincidir lo que es vestibular con el lugar donde estaba colado mi papel de vestibular, y palatino ya va al otro lado de mi bloque y estoy empezando a hacer el desgaste de... No, entonces fíjense, vestibular, no he quitado todavía mi papelito para no perder referencia. He colado y ahí voy a empezar el corte y vestibular está hacia mi papel. Misma manera, cortando. Pueden hacer por desgaste o pueden hacer por hasta corte. Tener todo el margen de la pieza. Siempre, fíjense, estoy paralelo en todos mis desgastes. Entonces empiezo a bajar ahí con calmita. Ahí. Respetando. Ahí. De la misma manera hacia aquí. Poco a poco. Fíjense. Y lo importante en el desgaste, chicos, es que respeten esta forma de la corona. Toda cara vestibular es así convexa. Palatina tiene el cíngulo y la fosa. Entonces van siguiendo esa anatomía, ¿sí? No es recto el corte, sino hasta llegar hasta el margen del papel. Ahí.
pueden hacer en corte como pueden hacer desgastando poco a poco, no hay mayor problema. Siempre pueden dejar un margen, es bueno. Pueden dejar así un margen. Y entonces ya está listo ahora para dar la anatomía. Nos podemos marcar acá en la base del jabón, que aquí está la cara vestibular. Era donde estaba el papelito. Y eso márquense siempre en la base, porque hay errores donde cuelan el papel, incluso ya para los molares, para empezar a hacer el desgaste de oclusal. Y resulta que vestibular está en mesial, palatino está en distal, o sea, está al revés, porque no hemos marcado en nuestra base nuestras referencias. Entonces, siempre marquen sobre todo dónde iba vestibular. Nuestro jaboncito. Entonces, esta va a ser la superficie vestibular. Para no olvidarnos, eso es vestibular. Ahora vamos a empezar ya el tallado de la anatomía, ¿sí? Pueden incluso primero llegar hasta este punto de todos los dientes, de todos los bloques, de los 6 dientes, del canino, del central y de los 4 molares. Ya tener listo todos sus bloques. Tenemos esta cara. ¿Qué nos está mostrando esta imagen? Esa cara es de nuestro dibujo acá. Entonces pueden recortar también esta carita, donde está acá vestibular, donde está acá palatino. Y vamos a dar siempre esta forma a nuestra cara vestibular. Es una cara de los caninos bien convexa. Y la cara palatina es convergente, es más delgadita. Pueden cortar y colar el papelito, como van a ver, o solamente empezar a hacer el desgaste poco a poco. Esta es la cara vestibular del canino. Esta es la cara palatina y aquí está su fosa palatina con los rebordes marginales. ¿Qué voy a empezar ahora a tallar? Basándome en esta cara, habiendo marcado, ¿no?, que esta es nuestra superficie vestibular, miren, ha quedado así un cuadrado, ¿sí? Entonces pueden colocar y colar también el papelito, acá, bien centrado el papel, y hacer todo el desgaste alrededor del jabón, que también es una buena forma de llegar hasta la anatomía que se quiere, ¿no? Sobre todo de esa convexidad que va a tener vestibular y esa convergencia que va a ser más angosto hacia palatino. Pueden realizar de esa manera. El cuadrado que queda del jabón, yo tengo que darle esta forma. Puedo pegar, si deseo, ahí, pero depende mucho de las regularidades o irregularidades que hayan hecho del jabón, o solamente empezar ya con mi tallador Lecron a dar esa anatomía. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya de por sí se ha formado la constricción cervical. Entonces, fíjense, de por sí, como estoy indicando ahí, ya está toda la forma. Ya está toda la forma de la cara vestibular y va a estar toda la forma igual de proximales. Y lo único que acá van a marcar donde es su cuello y van a empezar el desgaste. Entonces marco mi cuello del diente. En ese sector va a ser el cuello. Ya tienen toda esa línea. Hacia palatino. Ahí. En forma de arco. Curvatura. Marco el cuello del diente. Acá ya se me ha formado de por sí lo que es la parte cervical con mis desgastes. Y ahora empiezo a dar la anatomía. Toda la cara vestibular del canino, doctores, como estamos observando acá. Entonces es curva. No hay depresiones como en el canino superior. Toda la cara vestibular es curva. En el permanente, si talláramos el canino permanente, su cara vestibular es más o menos de una forma donde el centro es solamente abultado y los costados más depresivo.
porque tiene 3 lóbulos de desarrollo. Ya la teoría la vamos a ver en clases, ¿no? Pero para que tengan algunas pautas. Entonces, en el primario no. En el primario es toda la cara igualita, bien convexa, que esa es una de las diferencias que hay. Entonces, vamos a ir a ver el tallado del canino. Empecemos entonces ahora desgastando lo que es la cara vestibular, basándonos en nuestro moldecito. Pueden ir desgastando como pueden ir haciendo cortes. De esta forma. Generalmente siempre se empieza como una B. Siempre ahí, yendo hacia el cuello. Y como una B. Entonces estoy dejando la parte ahí media más abultada, es como una B. Dejando dentilabial. Siempre acá al centro de nuestro canino más abultado. Ahora fíjense cómo estoy entrando hacia el cuello. Con mucho cuidado y mucha paciencia. Sabemos que en el jabón ya no podemos incrementar. Si se nos va un corte mayor, pues ahí hay que repetirlo todo. Ahí estoy entrando poquito a poquito también hacia el cuello. Todo lo que sea agudo, todo lo que quede así como un ángulo bien filoso, luego se va a redondear. Pero vean, muchachos, la parte del medio está quedando abultada y las partes de mesial y distal es ahí donde estoy haciendo el desgaste para que tenga esta forma. Entonces, con calmita. Vamos viniendo hacia todas proximal. Las caras hacia el Sabemos cuello. Que incluso proximal tiene esta característica en desgaste, como una silla de montar. No es recto el cuello hacia proximal, es como una silla de montar, como nos estoy indicando. Una curva ahí. De esta forma. Y estoy cortando, ingresando cada vez, siempre ahí. Hacia el cuello, siempre hacia el cuello. Y regularizamos todo. Las piezas anteriores no tienen mucho detalle de las primarias respecto a las permanentes, donde las permanentes sí se observan surcos entre los 3 lóbulos de desarrollo. Acá no, toda la cara de por sí es redonda, bien convexa, sin mucho detalle. Entonces ahí estoy empezando a hacer el desgaste poco a poco. Y siempre vayan viendo a su dibujo, de palatino, viendo desde arriba. Fíjense, del jabón. Este sector. Ahora, esa parte entonces va a ser el corte de estos ángulos. De la misma manera. Esta es vestibular, entonces ya está empezando a tener, ¿no?, esa forma. Entonces, todo este margen va a ser cortado, desgastado, para dar esa convergencia hacia palatino. Entonces, este lugarcito se va a ir desgastando ahí. Siempre es más angosto hacia palatino. Esos ángulos estoy cortando. Vamos eliminando entonces estos ángulos para que vaya teniendo esta forma. Los anteriores son de fácil tallado. Y siempre hacia cervical. ¿No? Entonces fíjense cómo se va dando la formita de la corona. Ahí. Y vamos a hacer su desgaste. Porque esta zona va a ser el cíngulo de nuestro canino. De la misma manera van a tallar el inferior con su molde.
y redondeo todo. Ahí. Es paciencia, doctores, hacerlo poco a poco. Mucho cuidado en que se les vaya la mano. Y fíjense cómo va. Entonces, igualito que el dibujo, ¿no? Acá estos ángulos se van a redondear. Acá todavía queda muy agudo, plano. Eso tiene que ser bien redondeadito. Pero la clave es esta. Fíjense cómo va yendo el perfil de la cara palatina. Ya está empezando a adquirir esta misma forma. Van quitando esos ángulos. Siempre es más angosto palatino. Muy bien. Vamos bajando todo ese sector. Ahora, ¿cómo voy a hacer el desgaste de proximal? Porque si ustedes observan acá, tiene que tener esta curvatura. De la fosa palatina. Dejando el abultamiento del cíngulo yendo hacia la fosa palatina. Entonces, con mucho cuidado, lo que yo voy a empezar a hacer ese desgaste es basándome en la propia anatomía del canino. Me dibujo una V. Que van a ser los rebordes. Esta V van a ser los rebordes marginales. Entonces, ya analizando también mi dibujo de proximal, desgasto hacia incisal. Ese desgaste que estoy haciendo es esta curvatura de acá. Siempre tiene que ser delgado el borde incisal. Entonces estoy desgastando este sector de ahí. El tercio incisal del vestibular. Ahí. Para que tenga esta convexidad de acá. ¿Sí? Porque si se fijan, acá está ancho todavía mi jabón. Entonces tengo que cortar aquí todo este sector de acá. Que eso va a ser el reborde y la fosa palatina, porque en anchura está ancho todavía el jabón. Convexidad. Y voy a bajar. Fíjense el corte. Ahora sí estoy bajándole ese Ahí. ancho del jabón. Viendo por proximal el diente todo el tiempo. Voy a entrar ahí. Van bajando poquito a poco. Dejando este sector. Ese es el cíngulo. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí está como un corte en bisel. Estoy yendo desde el borde incisal hacia palatino. Y este sector que va a quedar alto, ese va a ser el cíngulo. Acá. Entonces, fíjense. Estoy dejando el cíngulo. Estoy bajando. Ahí. Ahí. Entonces estoy haciendo que quede. Que coincida, ¿no? La forma igual a la de mi papelito. Acá está vestibular y termina hacia incisal. Y palatino lo mismo. Cóncavo y termina en incisal. Realmente esta característica. ¿Sí? Del incisivo central que ustedes van a tallar, es más delgadito todavía, porque el canino tiene más volumen en sentido vestíbulo palatino. El central de leche es totalmente delgado, es casi plano en sentido vestíbulo palatino. Ahí.
Y Entonces van a empezar a hacer ese desgaste. Ahí estoy delimitando lo que se va a tallar los rebordes. Y como una B entonces también, otra empiezo vez. mi Siempre es tallado dándose de mi cara referencias. palatina. La fosa no es como una depresión, sino es como dos crestas que van así en forma de B. Eso en el canino, porque vamos a ver que en el central es depresiva, depresiva. Aquí es como tallar una pirámide más o menos, ¿no? Una pirámide que está viniendo a una cara y a otra y deja en el centro como una crestita. Eso es en el canino. En el central no, en el central es una verdadera depresión. Hacia mesial y hacia distal, quedando esta anatomía. Empiezo a ver mi diente por todas las caras y voy delimitando mis rebordes marginales. Ahí. Ahí, como una B. Y todo lo que sea agudo, muy Siempre voluminoso, tienen que ver se de elimina. todas las superficies. Que quede como el perfil de mi corte, ¿no? Igualito a mi perfil. El cíngulo redondeado. Ahí, con cuidadito. Siempre es más angosto hacia palatino. Ahí. Van redondeando todos los Luego sectores. Entonces van fijándose poco a poco. Esto voy a ir adelantando. voy viendo la cara proximal, el canino, su cara palatina. Ahí. Y la cara proximal. Fíjense, curvatura que llega hacia incisal, cíngulo y la curvatura de los rebordes. ¿Qué me falta? Ahora, definir bien lo que son mis vertientes. Estas vertientes del canino. En el permanente sabemos que la vertiente mesial es corta y la distal es larga. Aquí, en el canino superior, se invierten las vertientes. Y no son bien pronunciadas tampoco. Entonces, en el superior permanente, la vertiente mesial es corta, la distal es larga. En los de leche es al revés. La mesial es larga y la distal es corta. Y eso vamos a ver cuando veamos la teoría de lo que es la llave canina, por qué tiene esa forma. Entonces empezamos a hacer nuestras vertientes. Y toda la cara es redondeada por ser pieza primaria. Van afinando todita la cara y siempre hacia el cuello. Puedo dejar un margen acá. Ahora, no es necesario que tallen la raíz, porque incluso sabemos que no va a entrar toda la raíz en el jabón. Entonces pueden hacer zócalo, no hay mayor problema. Algunos chicos ayer me decían, no, yo quiero tallar raíz. Ya, perfecto, tallen raíces, pero no es necesario, ¿sí? Pueden dejar como un zócalo. Que sean
pueden hacer como un zócalo. Marcan ahí un buen grosor de zócalo. Donde ya empiezo a bajar con cuidado lo que es la prolongación de la raíz. Y ahí tienen sin que tener adelgazar mucho cuidado, muchachos, porque a veces queda como un hongo, una corona bien bonita, bien tallada, y su raíz es una soncerita, una cosa bien delgadita. Entonces, con mucho cuidado nomás es ir bajando. Con mucho cuidado, porque aquí es donde se adelgaza la raíz, queda un diente medio raro. Poco a poco. Una porción radicular frágil. Entonces, con mucho cuidado. Van desgastando, si Que quieren no por adelgazar corte o bastante si quieren poco a poco. la porción radicular. Entonces van bajando. Y van a ir redondeando. Entonces, lo mismo estoy vamos a bajando hacer ahí. con el incisivo superior y con el incisivo Ustedes no van a inferior. tallar el inferior, solamente el Evidentemente incisivo nuestro central camino también superior. inferior. Ahí. Y vuelven a marcar bonito lo que es el cuello, porque se va perdiendo. Delimitamos suavito lo que es el cuello. Ahí. Que vendría a ser el límite amelocementario. Ahí. No es un surco bien pronunciado, es la unión amelocementaria de nuestro diente. Suavemente nada más. Y listo. Hemos terminado nuestro canino. Ahora solamente es pulir. ¿Sí? Entonces vamos a analizarlo. Ahí. Ahí. La imagen de los tallados van a estar subidas el día de hoy estructura. para que ustedes puedan tener referencias. Ese es nuestro canino superior primario. Ahora a pulir con una mediecita o con una telita. Eso ha sido de los caninos. En el tema del incisivo, Deteniendo. ¿no? Ahí, por ejemplo, se me fracturó porque he hecho muy delgada la raíz y se fracturó la parte del zócalo, pero lo importante es la corona, ¿sí? Ya teniendo la idea de tallado como hemos hecho con nuestro canino, acá yo tengo un incisivo primario. La cara vestibular es totalmente lisa. No Es bien plana. O sea, no hay acá periquematíes, no hay surcos de desarrollo. El borde incisal es totalmente recto, no presenta la fleur de lis, como en los permanentes. En los primarios es todo bien liso. periquematíes, no tiene surcos de los 3 lóbulos de desarrollo, los ángulos son definidos y la cara palatina nos muestra incluso falta de un cíngulo bien desarrollado con rebordes marginales poco marcados. Entonces, el canino tenía acá como cresta, acá ustedes van a tallar como una fosa, ¿no? Más depresiva. Anatomía bastante simple. Y fíjense cuán angostito es. O sea, resulta una pieza angosta en sentido vestíbulo palatino. La de un incisivo primario. Su cara, en sentido vestíbulo palatino, es muy angosta. Ahí está. Ese es totalmente fácil detallado, ¿no? O sea, ya canino y central superior. Ustedes no van a tallar lo que es los inferiores de los anteriores.
Ahora, esas dos piezas, chicos, son fáciles. Preparamos nuestros bloques de la misma manera, ¿sí? Para los molares. O sea, he cortado, he pegado vestibular, luego he colocado y he colado mesial, las caras proximales, pero en los posteriores me queda realmente una superficie acá en oclusal plana. O sea, aquí, de los posteriores, no hay necesidad de hacer todas estas entraditas, sino ahí nada más, este perfil y que quede el jabón plano aquí. Lo mismo en proximal, que quede aquí plano, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso me va a dar el chance de recortar la cara oclusal y pegarla. Y que se pegue bien en el jabón, para que yo haga el desgaste de todo el jabón alrededor de mi cara oclusal, que es lo que vamos a ver acá. Entonces ahí ya estoy mostrándoles los bloques de las cuatro piezas primarias. El primer molar superior, ¿sí? Bien colocado al centro. El segundo molar superior, si se dan cuenta, por eso es más ancho. El primer molar inferior y el segundo molar inferior, ¿sí? Ahí están de los cuatro. Hemos siempre hecho el desgaste del jabón hasta el margen de lo que es el dibujo. Ahora, no hay necesidad de que ustedes desgasten, perdón, esto vamos a llevarlo ahí. No hay necesidad de que ustedes desgasten cabalito hacia la raíz, porque como vamos a dejar zócalo, entonces acá el zócalo me va a permitir buena base para que no se me fracture, ¿sí? Nuestro papel, pero en la parte radicular yo estoy dejando todavía acá un buen segmento de jabón para no adelgazarlo, porque va a ser como zócalo nada más. Lo mismo acá. Lo que interesa es la corona. Dejo un poco de margen, si se dan cuenta acá del jabón, y aquí un gran abultamiento. Este abultamiento es el que me determina que es la cara vestibular del primer molar inferior. Los dos primeros molares, tanto el superior como el inferior, tienen un abultamiento de su cara, como estoy dejando acá, así bien marcada, que se denomina el tubérculo de Zuckerkant. Ese es el tubérculo de Zuckerkant. Tanto el primero superior como el primero inferior. Entonces, ese es mi reparo para saber que ahí está vestibular. Pero de todos modos, recomendación, marquen en su base del primer molar inferior. Lo mismo acá. En este segundo molar superior, el jabón no se ha desgastado mucho en ancho para que se mantenga sobre. Si se dan cuenta acá, ahí. Gastado mucho en ancho. A ver, voy a retroceder un poquitito. Ahí. Sigue todavía el canal del jabón. No lo he aplanado. Cuando he preparado el bloque, no he aplanado mucho porque este segundo superior es más ancho que todititos y lo mismo pasa con el inferior. Entonces, si yo desgastaba el jabón cabalito hasta eliminar ese canal, no me hubiera alcanzado bien. No hay problema, no estamos tallando raíces nuevamente. Mucho en ancho para que se mantenga sobre todo el ancho vestíbulo palatino de la corona. Este es el segundo. Y del primero, lo mismo. Ahora vamos a empezar el tallado de pieza por pieza. Vamos a retirar nuestro papel del jabón. Voy a dejar lo que es la cara oclusal y voy a empezar el desgaste alrededor de mi papel. En los anteriores se ha hecho desgaste directo, ¿no? Sin colocar el papelito. En los posteriores no, tienen que colar el papel en el jabón para desgastar toditito alrededor que quede de la pieza, para que se mantenga las formas. Entonces ahora vamos a empezar todo ese voy a empezar el desgaste alrededor de toda mi marca del papel.
Puedo hacer por cortes, puedo empezar a desgastar con el lecrón, pero vamos a ir a todo el contorno de la corona. Entonces van bajando Ahí. poco a poco, poco a poco. Todito el margen. Siempre yéndonos hacia cervical. Ahí. Todos los dientes de leche son más angostos hacia el cuello, todos. Fíjense. Ahí. Y de por sí ya va saliendo hasta la cara vestibular de la pieza. Vamos bajando. Palatino. Si no pueden con corte para que no se les vaya segmentos de jabón y luego toda la corona se deforma, pueden ustedes estar haciendo desgaste nada más. Ahí. Para tener esta forma. Entonces, poco a poco, la forma de estoy la cara bajando. oclusal. Siempre hay convergencia hacia palatino. Ahí. Y el primer molar tiene una forma de corazón, el primer molar superior, que es el que estamos tallando. Y ahí está mi desgaste. ¿Qué más puedo realizar para guiarme de la anatomía? Empezar a marcar en nuestro papel. En nuestro molde, ¿sí? Si nosotros observamos esta cara, ahí, de por sí todos los molares ya me va mostrando reborde marginal y surcos. El primero superior tiene una fosa central y tiene 4 cúspides. Una, que es la mesiovestibular, 2, distovestibular, 3, que es la más grandota, la palatina, y estos molares, chicos, se denominan dismórficos. El primero superior y el primero inferior se llaman piezas dismórficas, o sea que no tienen una forma bien establecida, bien bonita. Y los segundos de leche se llaman isomórficos a los primeros definitivos. ¿Qué quiere decir? Que tienen la misma anatomía que el primer molar definitivo, pero son más chiquititos. O sea, el segundo de leche tiene todas las características del primero definitivo, pero más pequeño. El segundo inferior, lo mismo, igualito al primero definitivo, pero más pequeño. En cambio, estos primeros molares se llaman dismórficos. Para tallar las cúspides, entonces yo estoy empezando a marcar con el lecrón todas estas líneas, haciendo puntitos, tic, 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 bien bonito, para que se me quede en el jabón esa huella y yo luego ya pueda tallar sobre eso, porque si pierdo referencias, ahí no voy a tallar una cruz, no es una cruz la cara oclusal de ninguna pieza, ¿sí? Entonces, eso estoy empezando a hacer acá. Todo lo que es la fosa central, el reborde marginal, el surco de división entre las dos cúspides vestibulares, y ahí. Entonces esto me va a servir de guía en mi jabón para empezar el tallado de las cúspides. Retiro. Ahí. Y me quedó marcado. Puedo delinear para no perder la idea de mi tallado, de la fosa oclusal. Y esta va a ser la base, entonces, del tallado que voy a realizar. No estoy utilizando el otro extremo del lecrón, estoy utilizando la hoja del lecrón. No estoy marcando con la otra parte porque si no se hace como un canal y eso ya deforma todo lo que van a hacer las cúspides. Estoy utilizando la hoja. Entonces, fíjense cómo he desgastado hasta
todo el papelito, entonces ya de por sí, ¿no? Ya empieza a tener toda su forma la cara oclusal. He hecho el puntillado, he marcado bonito y ahora empiezo a tallar cúspides. Para el tallado de cada cúspide, uno tiene que delimitar primero la fosa. En el caso del primer molar superior, tiene 3 cúspides. Puede presentar una cuarta pequeña, que es una disto-palatina, pero generalmente se presenta en boca una palatina grande. Cada cúspide tiene 2 facetas armadas. Eso quiere decir que tiene que tallarse la cúspide como una pirámide, bajando del centro de una cúspide hacia distal y hacia la fosa. Entonces va inclinado el lecrón para el desgaste. Y otra faceta hacia mesial. Entonces va saliendo como una pirámide más o menos la cúspide. Muy parecido, ¿sí?, a lo que hemos desgastado en la cresta de la fosa palatina del canino, igualito, ¿no? Entonces, desgaste hacia distal, desgaste hacia mesial y va saliendo como esa pirámide. Entonces tiene una faceta armada hacia distal, tiene otra faceta armada hacia mesial y vamos delimitando cada cúspide de esa manera. Faceta armada del medio hacia de cada mesial, cúspide. Faceta armada hacia distal. Entonces empezamos a analizar cómo se va dando la cúspide. Son los conceptos de Figuni-Garino, ¿no? Que sabemos que cada cúspide tiene una faceta armada y facetas lisas. Las facetas lisas están en relación a la cara vestibular y a la cara palatina. Las facetas armadas están en plena cara oclusal. Entonces se va a empezar a hacer esa forma. Centro de cúspide y bajo. Vamos a bajar ahí. Centro de cúspide y bajo. Y esas son sus facetas armadas. Tenemos la cúspide palatina, que es la más grande ahora. Seguimos delimitando esa forma que no perdemos de nuestro modo. Todas las delimitaciones sigo haciendo con la hoja del lecrón, no con el otro extremo, para que no se me haga un canal. Los rebordes marginales, en este caso, se los van delimitando poco a poco. Ahí. Siempre se va redondeando todo el tallado. Ahí. Entonces vamos dando esa anatomía. Con cuidado, con calma, porque como los jabones pueden desportillarse. Y ese es el problema de jabones secos. Si están secos en algún sector del propio jabón, entonces perdemos ahí reparos. Ahí, fíjense cómo va saliendo la cara oclusal. Sabemos que esto es mesial, este sector es mesial de acá. Siempre hemos dicho, ¿no? Está abultado, hemos dejado abultado. Ese abultamiento es el tubérculo de Zuckerkant. Y ese tubérculo va hacia mesial en vestibular. Ahora, todos estos ángulos que van a quedar así filosos, luego se van a redondear. Este es distal. Vamos bajando hacia la cara vestibular un poco. Ahí. Para que quede ese abultamiento del tubérculo de Zuckerkant hacia mesial. Fíjense. Entonces queda más abultado siempre este sector. Todas las aristas agudas. Ahí. Voy redondeando. Ahí vamos viendo la anatomía. Cada cúspide también tiene facetas lisas y la faceta lisa está dada en esta cara, en la cara vestibular. Estas son facetas armadas y estas son facetas lisas. Entonces, de la misma manera que tenía hacia mesial,
también tiene una faceta lisa hacia distal. Y esto van desgastando cúspide por cúspide. Giren el jabón, véanlo por todas las caras para ir desgastando suavito. Ahí. Todos esos ángulos que quedan se van redondeando un poquitito. No tiene que quedar no tampoco tienen como cúspides globo, altas. ¿no? Fíjense cómo va saliendo ya la cara vestibular del molar. Puedo ir formando mi surco, que se presenta un ligero surco, ahí hacia vestibular. Redondeo la cresta marginal. Todo. Van desgastando todos los ángulos, poco a poco. Redondeamos. Aquí estamos haciendo una cúspide distopalatina, su reborde marginal. Redondeamos de la misma manera. Ahí. Estamos haciendo ahorita la anatomía básica. Luego vamos a dar los detalles anatómicos de cada cúspide. Sus lóbulos. Estoy bajando todo ángulo que sea muy filoso, vamos bajando poco a poco. Siempre viendo de todas las caras. Primaria, que son horizontales, transversales, empiezan a desgastar las cúspides. Ahí estoy explicando que la anatomía de estos primeros molares superiores, cuando van pasando los años, esta pieza, chicos, erupciona a los 18 meses de edad, al año y medio, y tiene que ser recambiada a los 10 años, o sea que está mucho tiempo en boca. Pero el niño, su ATM es plana, no tiene una cavidad glenoidea bien profunda, no tiene un cóndilo bien convexo. Entonces sus movimientos del ATM son netamente horizontales, transversales. No tienen tanto movimiento vertical. ¿Qué hace eso? Que con el antagonista se vayan desgastando en esos 10 años sus cúspides y la fosa resulta incluso hasta como una meseta. No tiene fosas bien depresivas este molar. Entonces, generalmente cuando uno ya mira el molarcito en boca en un niño de 2 años, 3 años de edad, ya se ha ido desgastando las cúspides, se ha empezado a aplanar y esa fosa no se la nota tan detallada como lo que estamos haciendo ahorita en el jabón. Lo que estamos haciendo ahorita en el jabón es un tallado artístico para ver cómo sería la cara oclusal de un molar recién erupcionado, de un molar jovencito. En contacto con su antagonista, se vaya aplanando. Es muy característico tener una fosa en forma de meseta, no bien profunda. Eso hace que sea una pieza por fosa no proclive a caries. O sea, proclive quiere decir no debería ser unos surcos, unas fosas depresivas profundas. Cuando nosotros observamos lesiones cariosas en primeros molares primarios superiores, es un indicativo de alto riesgo de caries del paciente. Como es un molar que no tiene fosas bien depresivas, entonces no se va a acumular fácilmente ahí biofilm y no se va a retener biofilm y no va a ser susceptible a caries. Y por eso indico ahí que si un niño me viene con caries, con lesiones cariosas en primeros molares superiores, uno dice, ucha, entonces este chiquito es de alto riesgo, va a tener mucha susceptibilidad a enfermarse de caries porque esta pieza no es una pieza retentiva. Estas piezas no. Entonces, ahí estoy desgastando, fíjense cómo va saliendo. Entonces estoy haciendo un desgaste. Ahora, otra vez, igualito que el canino.
todos los molares tienen una constricción cervical marcada. Eso favorece incluso aquel molar para una restauración, por ejemplo, con corona, tenga mejor retención. Ahora, este punto es importante. Característica fundamental de vestibular del primer molar es que es más alto en sentido cérvico-oclusal hacia mesial que hacia distal. Eso quiere decir que es como una S itálica, donde mesial es más alto, ahí. Así sería más o menos su delimitación. Entonces, no es como un arco, no es como una sonrisa en los primeros molares, tanto superior como inferior, sino es como indico ahí una S alargada. Esa S alargada hace que de cérvico oclusal sea más alto hacia mesial y más corto hacia distal. Ahora, acá se empieza a ver que son cúspides bien agudas. Eso se va a ir bajando porque no son sus cúspides tan altas de ningún molar de leche. De la cara vestibular, tenemos el abultamiento de toda esta zona, que es el tubérculo de Zuckerkant, ahí. Entonces baja un poco más plana la cara distal del molar. Podemos delimitar su fosita en forma de Y. Ahí. No muy profunda, no muy depresiva. No hay mucho reparo ahí. Siempre hacia cervical, estoy ingresando ahí a cervical. Nuestra cara, de donde van a nacer directamente las raíces. Proximal, lo mismo, silla de montar. Ahí. Siempre, de todos los dientes es en Vamos silla de entrando montar. hacia cervical. Ahí. Y palatino, como un arco, por su raíz única, ¿no? La raíz palatina. Entonces ahí está la anatomía básica. Ustedes pueden llegar en cara oclusal, si desean, chicos, hasta ahí. La cosa Muy es bien. que se vea esa Fíjense forma, cómo está la cara. ¿no? Que tenga la delimitación o de 3 o de 4 cúspides. No hay problema si ustedes solamente tallan una cúspide palatina, porque hemos dicho que como es dismórfico, puede presentar 3, puede presentar 4 cúspides, pero siempre es frecuente una palatina grande. Un detalle que quiero que se den cuenta es que siempre se ha indicado que los molares tienen una tabla oclusal angosta. No es toda la cara oclusal el contorno de la corona. ¿Qué quiere decir? Que si yo observo por proximal. Igual que del canino. ¿Se acuerdan que en el canino hemos dicho que ingresa hacia incisal? ¿Sí? Que tiene esta característica, la cara vestibular. En los molares es lo mismo. Y tabla oclusal quiere decir la distancia entre el vértice de una cúspide y otra. Esa es su tabla oclusal. Y para que tenga esa forma, entonces se tiene que desgastar igual esta curvatura acá, hacia el tercio incisal de cada cúspide, tanto por vestibular como palatino. A un molar oclusal parte de este sector, del lomo de la cresta de una cúspide, desde el vértice de una cúspide. Entonces, realmente oclusal me viene de aquí hacia aquí. El resto sigue siendo parte de la cara vestibular. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tengo esta característica de las Es como cúspides. que converge baja hacia vestibular oclusal. o palatino, ahí, y baja hacia el centro de la cara oclusal también. Entonces, no tiene que quedar, chicos, entonces esta cara así recta,
sino tiene que haber esta convergencia, ¿sí? Hacia la cara oclusal. Oclusal también. Entonces, si yo delimitaría en este tallado cuál es su cara oclusal, solamente es este sector. Porque toda la cara funcional que va a entrar en contacto con el antagonista. ¿Sí? Ahora voy a pasar al tallado de detalles. Ahora, cuando es detalles, muchachos, ¿qué quiere decir? Una cúspide en su formación embriológica por odontogénesis, ¿sí? Cuando se están calcificando, la cúspide empieza a calcificarse del centro hacia las facetas armadas. Entonces, así como tenemos acá una fosa central y surcos principales, de cada surco principal corre un surco secundario y hace que se divida la cúspide como que fuera una nariz al medio. Van a ver ahorita. Cúspide siempre tiene como un lóbulo central y de la fosa principal parte un surco secundario. El surco secundario hace que, por ejemplo, esta cúspide que estoy empezando a tallar ya con reparos más anatómicos, ¿sí? La cúspide sea depresiva en estos sectores. Por eso les digo, queda como una nariz, digamos, en medio de una cúspide. El lóbulo central es siempre más abultado. Ahora sí estoy utilizando el otro lado del ecrón. Ahí. Y los lóbulos laterales de cada cúspide sea más depresivo, más profundo. Entonces, se limita acá un surco secundario, viene mi fosa principal. Ahí. Se queda como un lóbulo ahí al medio, si se dan cuenta, fíjense. Ahí. Vuelve mi surco principal. Ahí. Parte mi secundario. Ahora, ¿por qué es importante esto? Muchos estudiantes dicen, mucho me molesta el doctor, la doctora, que falta anatomía, falta anatomía. No de secundarios, no es solamente para que se vea bonito, sino también ayuda a desoclusión. No suele estar para que se vea bonito, no. Hemos visto en la clase teórica de operatoria que hemos tenido el día de ayer, que la odontología debe devolver artísticamente hasta en nuestras resinas esas formas. ¿Sí? Y se queda limitada esa cosa. Ahí. ¿Se me está? ¿Se ve el video, muchachos? Se empieza a dar. No, doctor, se quedó en una imagen. Se está entrecortando, doctor, y la imagen se bloqueó. Si mira, no es la imagen, ya, voy a esto, voy a colocar un segundo, voy a reconectarme.
Voy a reconectar unos minutitos, por favor. Vuelve mi surco principal. De cada cúspide, cómo dejar en la anatomía básica. Pero fíjense cómo queda acá como una nariz, ¿no? Como un lóbulo en la parte del medio. Porque cada cúspide tiene 3 sectores, un lóbulo central y 2 facetas hacia los costados. Se queda limitada así esa cúspide. Entonces ahí estoy ya con la media puliendo y voy a seguir haciendo lo mismo cúspide por cúspide. Y ahí va. Si queremos un poco más de detalle, podemos igual hacer acá en esta otra cúspide lo propio. Entonces estoy como haciendo más depresivo en ese sector y de por sí me va a salir el surco. Estoy haciendo una depresión, fíjense. Y de por sí ya me sale un surco secundario también. Incluso se habla de que ese surco es como una Y, o sea, la punta, la punta del surco terminaría como una B. Que incluso terminarían los surcos secundarios como en Y. Eso ya es con más detalle, ¿no? En los cursos de estética y demás. Cuando se van tallando caras oclusales, siempre los surcos secundarios terminan en Y. Esto es importante para el momento de la operatoria dental cuando se hace la incrementación de la resina, porque la incrementación va a partir de este lóbulo central. Es la primera capa de resina. Siempre se indica que en una resina se empieza por el continente, luego por el contenido de una cúspide. El continente está referido al lóbulo central de la cúspide y el contenido a los surcos. O sea, uno va. Entonces, cuando uno coloca, digamos, una resina, no es colocar un bloque de resina y luego de polimerizar, ya hacer con fresa, digamos, la forma. No. Uno va incrementando con segmentos de resina, poquito a poquito. Entonces, se incrementa primero el centro de la cúspide y recién las partes laterales que vienen a ser los surcos. Incrementando la resina, empieza por estos lóbulos de acá. Por esta zona de acá. Tanto en permanentes como en primarios, muchachos. O sea, esto de los detalles anatómicos de una cúspide es para permanentes y es para primarios. Y ya tengo terminada mi cara oclusal de un primer molar superior primario. Entonces, esa foto van a ustedes tenerla de cómo es el molar en todas sus caras. Eso voy a subir el día de hoy a la plataforma. ¿Qué voy a hacer ahora? Ya para terminar nada más la anatomía coronaria, porque ahora no es importante realizar el tallado de la raíz. Lo mismo, van a hacer un zócalo, la misma cosa, realizar un zócalo. Entonces ahí voy a empezar a demarcar mi zócalo como hemos hecho en el canino y empezar a bajar poco a poco la raíz sin adelgazarla. A nuestro molar.
Son una base de sustento a su corona, nada más. Entendiendo que siempre las raíces nacen directamente del cuello. Esa es una diferencia entre permanentes y de leche. En los permanentes todavía hay una parte de cuello de la corona y recién sale su raíz. En cambio, en el de leche, las raíces directamente de esta margen del cuello nacen y hacen que sus raíces incluso sean más largas. Todos esos detalles ya más los vamos a ver en la teoría, pero la cosa es que ustedes vayan tallando por lo menos la corona de las piezas dentarias. Entonces ahí estoy desgastando gradualmente. Palatino. Y pulen con su media. Y oclusal. Entonces empecemos ahora a tallar. ¿No? Este es el primero. Ahora vamos a ver del segundo superior. Han llegado a lo mismo, ¿sí? O sea, vamos a llegar a lo mismo. Hemos hecho la calquita, hemos cortado, hemos desgastado, todo hasta donde ha quedado. Ahora, el segundo molar superior, hemos dicho, es isomórfico al primero definitivo. Tiene la misma forma que el definitivo. Eso quiere decir que incluso hemos visto en la teórica de ayer que tiene una cúspide mesiopalatina unida a una distovestibular por el puente adamantino o proceso oblicuo. Tiene el tubérculo de Carabelli, aquí está. Y eso delimita a dos fosas, una fosa mesiovestibular y una fosa distopalatina. Esta es la anatomía básica. Ahora vamos a empezar a desgastar poco a poco. Perdón, se me ha avanzado mucho. Ahí. Entonces estoy empezando a delimitar otra vez fosas. Fíjense. Los segundos molares son los que más arte en realidad uno realiza en el tallado, porque son como los permanentes, entonces tiene lindos reparos. De la H. Solamente los brazos. Es lo que decíamos ayer, se talla como una H, se delimita como una H, lo que son las fosas. Nuestros rebordes marginales siempre tienen igual como una faceta lisa. Ahí. Podemos partir acá otro surco. Ahí ya es más los detalles anatómicos de cada diente. Entonces ahí está ya empezando a desgastarse, fíjense. ¿Sí? Empieza ya la anatomía del segundo superior. Todo lo que sea agudo, ustedes van a desgastar. Lo mismo, esa convergencia hacia oclusal. Ahí está el tubérculo de Carabelli, ¿no? Está ahí dando esa forma. Van a ir puliendo. Zócalo como hemos hecho en el primero. Zócalo lo mismo. Y veremos el resultado final. Entonces, como ustedes pueden apreciar, ya está la cara oclusal de nuestro segundo molar superior. Entonces acá está su tubérculo de Carabelli, porque sabemos que el primer molar superior tiene el tubérculo de Carabelli en su cúspide mesiopalatina. Acá está la cúspide mesiopalatina unida a la distovestibular por un puente, proceso oblicuo, el puente adamantino.
la unión de la cúspide más grande, la cúspide mesiopalatina, hacia la cúspide distovestibular. Delimitación de dos fosas, una fosa mesiovestibular, una fosa distopalatina. Tenemos un tubérculo de Carabelli acá, que está relacionada a la cúspide mesiopalatina. Y ahí tenemos la cara vestibular. El área cervical siempre va a ser como una sonrisa. Ahí es distinto. En los primeros era como una S, ¿no ve? Alargada. En cambio acá es como un arco nada más, una sonrisa. En los segundos, tanto superior como inferior. Ahí se está limitando, se está puliendo todo lo que sea agudo. Y tengo terminado mi molar residuo. Uno que otro detalle, surquitos, fisuras, a pulir. Y vamos a ver la imagen y con eso hemos terminado a nuestro molar. Entonces Segundo ese es el molar segundo. Superior primario. Esa foto de la cara oclusal la van a tener, igual de vestibular, mesial, distal, para que sea su guía, ¿sí? Eso sería el segundo. Este sería el primero inferior. Ya directamente vamos a ver acá. Entonces empezamos a analizar lo que es la fosa hacia distal. Ahora, el primero inferior, chicos, ayer incluso en operatoria dental hemos dicho que tenía unida la cúspide mesiovestibular con la mesiolingual por el puente adamantino. Entonces son dos piezas las que tienen puente adamantino, el segundo superior y el primero inferior. Y este primero inferior, esa unión de ambas cúspides hace que tenga un reborde marginal acá mesial y acá una fosa en forma de punta de flecha, que incluso ayer hemos dibujado, ¿no? La cavidad clase 1. Entonces ahí estoy delimitando eso. Ahí mis dos cúspides bien delimitadas. Las distales. La distovestibular y la distolingual. En cambio estas están todavía unidas. Sin embargo, unidas. aún están unidas. No tiene todavía ninguna forma definida. Es la pieza más dismórfica de toda la fórmula primaria, el primer molar inferior. Puede tener 4 o 5 cúspides. Es el más raro. Aplastado en sentido vestíbulo-lingual. O sea, es como un rectángulo. Es más angosto en sentido vestíbulo-lingual, pero más largo en sentido mesiodistal. Largo en sentido mesiodistal. Es como un rectángulo. Es el que tiene incluso la tabla oclusal más delgada. Entonces voy a empezar con mi reborde marginal acá como cúspide. Voy a tallarlo. Es un reborde alto. Cúspide. Es alto. Entonces ahí se va a empezar a desgastar y fíjense, está quedando así, en esta forma, en un reborde marginal alto. Ese es el reborde marginal mesial. Con esa forma. Voy a empezar a desgastar, sigue siendo el mismo parámetro de desgaste, como una pirámide, entra al centro de la cara. Siguen unidas estas dos, acá. Las mesiales. Vamos desgastando hasta llegar a la anatomía básica de un primer molar inferior, ¿no? Entonces es bien dismórfico. Y acá va a tener su abultamiento del tubérculo de Zuckerkant. Lo mismo, mesial alto, en sentido cérvico oclusal, y distal angosto. Entonces, no es una cruz, ¿sí?
Acá hay fosa, pero acá están unidas, muchachos. No estoy haciendo una cruz. Acá sí tengo una fosa, parece una punta de flecha. Se detiene como la punta de la flecha y esto sigue unido en el jabón. Entonces tengo una fosa distal y una fosa mesial. Entonces ahí tenemos ya una... Fíjense, no es una cruz. Acá sería una cruz y continuaría todo mi surco hasta este otro lado. No, se detuvo acá y es por el puente adamantino de unión de ambas cúspides. detalles hacia la fosa distal, en las cúspides distales, nuestra unión de las mesiales, vestibular. Alto, como hemos dicho, alto hacia mesial, corto hacia distal. Siempre esa S alargada es de los primeros en vestibular. Siempre más alto hacia mesial, por eso incluso el cuello, la encía marginal, da esta característica como una S itálica alargada. Siempre en los primeros Alto hacia se mesial, observa eso. corto hacia distal, siempre silla de montar, en proximales y lingual. Entonces, ahí ya tenemos nuestra anatomía de nuestro primer molar inferior. Si se dan cuenta, los surcos secundarios no es hacia las mesiales que están unidas, sino esos surcos secundarios son hacia las distales. Terminamos con algunos. Aquí vamos a dar algunos detallitos. De la misma forma se ha bajado, se deja como zócalo las raíces, no hay problema. Del tallado de las raíces, lo importante es la cara oclusal. Entonces Porque ahí están está. unidas las mesiales. Muy bien. Y veremos después el resultado final. Pero esa es su anatomía básica del primero. Y del segundo inferior, vamos a partir desde aquí. El segundo inferior tiene 5 cúspides, es isomórfico, igualito al primero definitivo, 3 vestibulares y 2 linguales. Para hacer su tallado, incluso si yo voy a hacer una resina, por ejemplo, en una cara oclusal, se dibuja como una Y, como una Y acá. Y de la Y parten recién 2 bracitos o 2 surcos que van a delimitar a las vestibulares y hacia los rebordes marginales. Entonces, esta es la anatomía básica del segundo. 3 cúspides vestibulares y 2 linguales, que las linguales son las más altas, son las funcionales. Entonces, tenemos acá la anatomía básica de un segundo molar inferior. 3 cúspides, muy casi del mismo tamaño, parecidas a lo que es el segundo molar temporario, con 3 vestibulares, 2 linguales, que son las más altas, una Y formando entre la cúspide central y el surco de las linguales. De la misma manera, siempre analizamos la tabla oclusal, que es angosta. Entonces empezamos a desgastar un poco. Que no queden redondeadas como bolas las cúspides. No son redondeadas. Por eso tenían faceta armada, ¿no? Hacia mesial y distal. Entonces, si les va quedando muy bolas, van aplanando cada sector, que parte de la parte media de la cúspide hacia mesial y distal. Entonces se va alisando eso. Esa cara, así. Siempre, ¿no? Esa convergencia hacia el centro. Entonces no está recto, porque esa va a dar la tabla oclusal. Lingual, lo mismo en cada cúspide para que no sean cúspides bien romas. Estoy adelgazando para hacer la tabla oclusal. Vestibular. Limpiamos un poco.
Y ya de cada surco principal, de cada fosa principal, salen surcos secundarios para nuestra cara. Redondeamos un poco. Que no hayan esas aristas, Ahí. esos ángulos. Ya sería nuestro último molar Entallado, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ir quedando este molar? Que es igual, es uno de los más lindos, entallado. Entonces, para ir concluyendo, ahí tenemos la anatomía terminada de un segundo molar inferior primario. Misma anatomía que un primero definitivo. 3 cúspides, vestibulares, 2 linguales, siempre siendo las más altas, las cúspides linguales, sobre todo la mesiolingual, con surcos hacia la cara vestibular. Y esas son las piezas que ustedes van a tallar. Nuevamente, si desean, hacen hasta los surcos bien bonitos. Pero la cosa es que por lo menos aprendan la anatomía básica. 3, 2, el primero con sus 2 cúspides unidas, etcétera, ¿sí? Entonces, muchachos, ese es el trabajo que ustedes van a tener para realizarlo hasta el día lunes. O sea, el lunes hasta el mediodía, hasta las 12 del mediodía, ¿sí? Es para presentar su tarea en plataforma. Esto es de la anatomía, porque luego sobre los mismos jabones, o sea, sáquenle foto con tiempo, porque sobre los mismos jabones vamos a tallar luego cavidades. La cavidad clase 1, la cavidad clase 2, la 3 y la 4. Es la mejor forma. Yo enseño así igual en el posgrado. En el posgrado se les enseña esta dinámica porque en chiquitito, si tú ya tienes un molde grande, ya en pequeñito lo replicas. Pero es importante aprender estas cosas, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan, muchachos, al respecto de cómo van a hacer esto? ¿Ninguna duda? Doctor, Sí, dígame. entonces tendrían que ser 6 fotos de los 6 dientes en total, ¿verdad? Exacto. 6 fotografías. Sería del canino superior. No tallen el canino inferior. Ahora, si quieren para practicar para ustedes, pero como requisito es el canino superior, ¿sí? El canino superior, el molar, el incisivo central superior, me estoy chipando. El canino superior, el central superior y los 4 molares. Eso sí, los 4 molares son importantes. Está bien, doctor. Y el lunes, ¿hasta qué hora tendríamos para subir las fotos, verdad? Hasta el mediodía. El día lunes hasta las 12 del mediodía.